Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación y por permitirme estar en esta tan importante reunión, en donde de alguna manera se van fijando el futuro pastoral de la arquidiócesis. Yo sé que es un tema que a veces parece como muy práctico o de conceptos más empresariales, pero es fundamental en la vida de cualquier comunidad, elementos de planeación, de indicadores, mecanismos de seguimiento que nos permitan saber que vayamos caminando en el sentido correcto. Hace un año me acuerdo que me invitaron y dábamos una conferencia del padre Carlos Escandón, jesuita, y yo, y Carlos hablaba fundamentalmente del discernimiento, de la capacidad de descubrir y de preguntarnos continuamente qué es lo que Dios nos pide como personas y comunidad. Pero después del discernimiento, algo que va a ser muy importante es pasar a la acción. Y el paso a la acción muchas veces es la parte complicada, es donde, como decimos vulgarmente, la puerca torció el rabo. Es donde se ve si realmente esa convicción y eso que en la meditación, en la reflexión y en la oración se transforma después en una realidad. Entonces, por una parte, el platicar de este paso a la acción y que, digamos que nos compromete con un proyecto pastoral y un proyecto evangelizador, se manifiesta pues a través de acciones concretas. Decía mi abuelita, una gente de campo, algo muy simpático, decía: obras son acciones, amores son acciones, no más que terminaba diferente, dice, y no besos y apachurrones. Entonces es donde se manifiesta realmente cuál es nuestra voluntad, nuestra decisión y la cuestión de hacer. Entonces me gustaría platicar brevemente sobre recordar algunos conceptos. Un elemento fundamental es, yo creo que cada vez es más importante involucrar a la comunidad en nuestros proyectos pastorales. Cada vez es más importante involucrar a los laicos, ahora sí, involucrarnos a los laicos en proyectos donde podemos trabajar y donde se van a multiplicar tanto las manos como las mentes que trabajan en favor de nuestras comunidades. Y el hecho de trabajar en comunidad nos obliga a planear. Precisamente, cuando uno hace las cosas solos, uno decide a qué hora las hace, cómo las hace. Cuando vamos a hacer un viaje y nomás nosotros vamos solos, no tenemos que ponernos de acuerdo con nadie, lo podemos hacer de manera muy espontánea. Pero el estar con otros en comunidad sí nos exige definir cosas, planear juntos, cuestionarnos juntos y ir hacia adelante. Entonces, es por eso que el momento mismo de planeación, que es lo que tenemos enfrente, se convierte en un momento privilegiado de vida comunitaria. O sea, decía uno de los grandes especialistas en planeación, decía: la planeación nos enseña a vivir en comunidad. Él no usaba la palabra comunidad, porque lo habla para las empresas, pero nos enseña a vivir y a compartir en común. Y lo más importante de los procesos de planeación siempre va a ser hechos de una manera en que el diálogo, la conversación, la meditación, la oración misma nos lleva a unir corazones en acciones concretas que nosotros encontramos en el discernimiento y que nos llevan precisamente en la dirección que nos hemos planteado como comunidad. Entonces, platiquemos brevemente pues de esto. La planeación pastoral participativa es más que un método, es un conjunto de actitudes. Esto es un documento oficial de la Iglesia Latinoamericana, no lo estoy inventando yo. Es un conjunto de actitudes y comportamientos orientados por los principios de la evangelización y la construcción del reino de Dios. Entonces es un momento privilegiado de comunidad, de compartir, de reflexionar, de hablar pues respecto a nuestro futuro. Y en ese sentido, esta lámina ya la había presentado, pero creo que es muy bueno recordarlo, es un momento de conversión.
un momento de detenernos en el camino para ubicarnos, para hacer una reflexión personal y una reflexión comunitaria de en dónde estamos y a dónde queremos llegar, a dónde nos llama la palabra de Dios en nuestro trabajo. Entonces es un momento de conversión. Como ya dije hace un momento, también es un fuerte momento de comunidad, que cuando se hace de cierta manera crea comunidad, pero también cuando se hace de otra manera destruye la comunidad. Cuando hacemos un trabajo individualista, autoritario, irreflexivo, en lugar de unirnos e integrarnos, nos disgrega. Entonces es la forma de hacer la planeación, pues, y una planeación participativa es fundamental, porque es la manera de coordinarnos, de crear sinergias, de aprovechar los diferentes carismas y capacidades de cada uno. Es a fin de cuentas aprender delante de Dios a cómo construir y transformar nuestra comunidad y nuestra realidad. Pero el paso para la acción es lo que viene. Ya decidimos qué hay que hacer. Y podemos ser muy buenos para proyectar e imaginarnos escenarios futuros, pero después el reto viene precisamente la ejecución. Hacer que las cosas sucedan requiere desde luego compromiso y responsabilidad, requiere espíritu de servicio y levantar la mano y lanzarnos a trabajar y que en nuestra comunidad haya gente precisamente que se vaya en esta dirección. Hace un momento estaba con los principales funcionarios del área de recursos humanos de Volkswagen, de ahí vengo directo, hace 40 minutos estaba ahí con ellos. Y es difícil involucrar, ahí son 16,000 personas, en un proyecto común. Y sin embargo hacen esfuerzos importantes porque tienen ciertas ilusiones, tienen ciertos sueños. ¿Cuántos más no tendríamos que tener nosotros que tenemos una visión trascendente? Que además ha definido la vida de los que estamos aquí. O sea, hemos hecho decisiones de vida que nos han comprometido con una forma de vida, pero también con una forma de proyección apostólica. Entonces este paso a la acción es fundamental. Un gran estudioso de las organizaciones, Jim Collins, dice, ¿qué es lo que ha hecho que ciertas organizaciones sean tan especial y tan fuertemente exitosas? Y se puso a examinar, encontró, es un estudio en Estados Unidos, y empieza a estudiar organizaciones que tuvieron de repente un desempeño increíble. Y dice, ¿en dónde está el secreto? Y fue interesante porque de este trabajo de investigación tan profunda, él lo que descubrió como el elemento más significativo es que eran organizaciones disciplinadas. Eran organizaciones que lo que decían que iban a hacer lo hacían. Crea un modelo de 9 elementos y 4 elementos son disciplina. O sea, la disciplina pero ¿qué nos ayuda a la disciplina? Y es el tema de hoy. Nos ayuda a la disciplina, después de haber planteado exactamente lo que tenemos que hacer, el ponernos ciertos indicadores y el tener un seguimiento muy estricto. Fraternal sí, pero al mismo tiempo también muy estricto. O sea, cuando nosotros dejamos de dar seguimiento a nuestro trabajo y a nuestros avances, poco a poco vamos perdiendo la energía. O sea, hay como un impulso que sigue con cierta inercia, pero que poco a poco se va deteniendo. Entonces, algo que tenemos que hacer es ese seguimiento que retroalimenta, que refuerza, que nos enseña lo que funciona o no funciona, que nos hace modificar si las cosas no funcionan para que trabajemos de una manera diferente. Entonces, es, al fin de cuentas, disciplina, pero que nos lleva a crear hábitos. Muchos de ustedes han estudiado en la filosofía aristotélica y después escolástica el tema de los hábitos. O sea, cómo vamos convirtiendo hábitos de tal manera que se convierten en algo natural a que las cosas sucedan.
Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo empezaba a correr y me costaba muchísimo correr, no estaba acostumbrado y era forzarme, levantarme en la mañana, correr y corría al principio 2, 3, 4 kilómetros y poco a poco se fue convirtiendo en un hábito, después en un gusto, hasta que ya realmente en los días en que no lo haces, se sientes hasta mal, como que no has empezado bien. Ya actualmente corro a veces maratones, ahora hice algo, por cierto, medio loco, y por cierto se los recomiendo. Había hecho en un par de veces el Camino de Santiago en bicicleta y quería hacer algo como un momento de reflexión también y así, y estaba buscando en la página de internet el Camino de Santiago, porque quería hacer una parte que corta por los picos de Europa, y descubro, cuando pongo la palabra camino, veo Camino de Asís, y descubro que es muy nuevo, tendrá 7, 8 años, han organizado todo un camino a Asís, es un recorrido de 300 kilómetros por los Apeninos, que va bajando de norte a sur hasta Asís. Son etapas fijas, son 12 días, y es un camino impresionante, porque además es un camino que yo lo hice en soledad. De los 12 días, 10 días no había ninguna persona en el camino. Yo y mi alma, me perdí 2 o 3 veces, me tuve que volver a encontrar, aprendí de mis propias debilidades, al 10º día traía unas ampollas de aquellas, porque además yo soy más corredor que caminante, entonces bueno, como que no estaba acostumbrado a tanto camino, tantos días seguidos. Pero fue una experiencia interesante, pero dices, ¿por qué disfrutas esas cosas? ¿Por qué has creado un hábito? Entonces tenemos que crear hábitos, y por eso voy a insistir mucho el día de hoy en esa disciplina de seguimiento que poco a poco se convierte, que al principio es forzado, pero que poco a poco se convierte en natural. Precisamente yo sé que don Víctor ha estado muy preocupado por esto. O sea, ¿cómo hacemos si, por ejemplo, decimos que vamos a presentar nuestros proyectos pastorales de cada parroquia? Lo importante es sí entregarlos, y de que sí lleguen a sus manos, y de que esta disciplina de que tenemos una fecha que entregar se convierte como en un punto, una fecha ancla que nos forza precisamente a hacer algo que sabemos que nos conviene a nosotros, pero que al tener una exigencia externa nos ayuda. Después viene el tema del seguimiento, igualito. Es si sabemos que tenemos una reunión en nuestra parroquia con nuestro equipo parroquial, que el llegar y platicar y discutir qué nos habíamos comprometido, qué cumplimos, qué no cumplimos, qué tenemos que modificar, se convierte en una disciplina precisamente que nos lleva a que las cosas sucedan. Entonces, esta parte, y además, poco a poco, precisamente a través de esos esquemas, vamos aprendiendo. ¿Cuál es, al fin de cuentas, nuestra gran maestra? Nosotros estamos o pretendemos estar iluminados por el Evangelio. Hacemos ejercicios de discernimiento para ver qué nos pide Dios en lo personal y en lo comunitario. Pero realmente, ya cuando empezamos a caminar desde el punto de vista práctico, cuando nos hemos puesto estos propósitos tan trascendentes, lo que realmente nos dice si vamos bien es la realidad. Las cosas funcionan o no funcionan. Y esta retroalimentación, tocar la realidad, es lo que nos mantiene vivos y nos mantienen caminando. Hoy en la mañana platicaba con, muchos de ustedes conocen, con Alfredo, que fue rector de la OPAEB y ahora es rector del IESDE, y platicábamos de cierta crítica que nos hacía un grupo. Y había 1000 excusas para decir, es que lo hicieron, esta crítica la hacen a lo mejor porque no tienen prejuicios, no tienen una visión. Toda crítica nos ayuda. Toda reflexión en donde nos cuestionamos a nosotros, aunque nos sea dolorosa, siempre, si la tomamos de buena fe, nos sirve para la acción, nos sirve para cambiar. Entonces, la realidad nos enseña. Si la gente, por ejemplo, yo ahorita venía caminando, venía en el coche de Volkswagen para acá y pensaba, por ejemplo, ¿qué indicador es significativo?
A lo mejor un indicador que puede ser muy valioso para nosotros es cuánta gente participa activamente en las diferentes áreas o movimientos o instituciones parroquiales. Y a lo mejor el porcentaje de los que hagan eso, pues ya no significa, es un indicador. Hay alguien que dirá, bueno, a lo mejor un indicador es el número de gente que participa en los sacramentos o que participa en la Eucaristía. No sé cuál, pero yo creo que podemos ir encontrando indicadores, y sobre todo me parece que un indicador particularmente significativo es si se amplía o no se amplía el círculo de personas cercanos a la pastoral parroquial y que se mantienen activos dentro de ella. Simplemente, y nos permite saber, si no sabemos si vamos para adelante o para atrás, simplemente no sabemos si lo que estamos haciendo funciona o no. Yo sé que es difícil medir los aspectos cualitativos. ¿Cómo podemos medir la fe, la conversión de alguien? Esos son elementos que difícilmente los podemos medir porque entran al juicio, solamente a los ojos de Dios podemos saber realmente cuál es el efecto. Pero por lo menos podemos medir aquellos elementos externos que de alguna manera, sin hacer un juicio más profundo, nos indica si nuestra labor apostólica está teniendo o no está teniendo significado. Yo sé que a lo mejor la labor de una hija que todo su apostolado se convierte en ayudar a su mamá que está enferma y es la única que lo conoce, es una labor muy oculta. Y eso es algo que a los ojos de Dios tiene un valor invaluable. Pero nosotros, como miembros y como pastores de una comunidad, tenemos también que plantearnos objetivos retadores y poder saber si vamos o no vamos por el camino adecuado. Y por eso herramientas pues de seguimiento nos van a ayudar mucho. Entonces, para un buen seguimiento se requieren indicadores. ¿Cuáles son, por ejemplo, una de las cuestiones importantes en la planeación? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y es posible que en una parroquia las prioridades sean unas dadas la circunstancia o el momento o el ambiente que están viviendo, y en otras no. Por eso no podemos generalizar cuáles son los indicadores para todos. Pero un buen líder, un buen guía espiritual, o en este caso un buen pastor, tendrá, por lo menos un pastor, todos los días cuenta sus ovejas. O sea, sale, cuántas me llevo y cuántas regreso. Es un indicador muy físico. Pero nosotros podemos tener otros indicadores que sí nos ayuden. Y además, los indicadores le muestran a la comunidad cuáles son las prioridades. No podemos hacer de todo, pero sí podemos trabajar a la luz de Dios en aquello que sea más significativo. Y ponernos a pensar qué es lo más significativo y cómo lo podríamos medir. Exigirnos que haya un indicador nos va a ayudar mucho. Hay quien que dice, es que eso es muy empresarial, los números. No. Es lo que señala prioridades. Es lo que nos dice si vamos o no vamos avanzando. Porque si no, perdemos realmente la ruta y simplemente se convierte en una actividad o en una rutina que no la rompemos porque la realidad no nos dice que no está teniendo efectividad. Los buenos indicadores son claros y sencillos. No tenemos que llegar a... Yo creo que 2 o 3 indicadores pueden ser fundamentales. La importancia es tener la sabiduría para, en nuestra situación particular, cuáles serían esos indicadores que nos pueden ayudar. Que sean conocidos y entendidos por todos. Sería padrísimo que ustedes entren al salón pastoral o al salón que tengan en la parroquia o no sé, algún área de la parroquia donde pudieran tener esto, donde esté puesto. Estas son nuestras prioridades, estos son los indicadores, tenemos que trabajar en estas direcciones, estos son los principales campos de acción, que esté plasmado físicamente. Cuando uno entra a las iglesias, sobre todo las primeras iglesias que teníamos en México, veíamos esa sabiduría de los misioneros que ¿qué hacían?
a partir de dibujos, de pinturas, era una manera de catequizar, una manera de enseñar. O sea, no había videos, no había grabaciones, no había autos, pero sí había la oportunidad de a través de iglesias y a través de su decoración, de sus pinturas, de sus imágenes, catequizar al pueblo. Era una manera de mostrar aquello, con imágenes, aquello. Es lo mismo que tenemos que hacer, pero de una manera más estructurada. Cuando entramos nosotros a una parroquia donde físicamente están señaladas nuestras prioridades, tenemos señalados cuáles nuestros indicadores en los cuales, y ahí nos reunimos y lo vemos cómo vamos, se convierte en una comunidad viva que tiene claro y que está alineado sus esfuerzos precisamente para llegar. Entonces, esta parte de priorizar, y además los indicadores, mientras menos indicadores, tenemos indicadores clave que se llama, en inglés se les llama KPIs, indicadores claves que nos dicen por qué estamos luchando y qué es lo que tenemos que hacer. Hace muchos años me acuerdo que me pidió el cardenal que era responsable de la diócesis de Roma que ayudara a hacer la planeación de la pastoral juvenil en Roma hace ya muchos años. Y me acuerdo que cuando estábamos platicando precisamente sobre esto, se creó un instrumento que adoptaron después las parroquias de Roma de cómo poder involucrar a los muchachos en la acción pastoral, pero al mismo tiempo con proyectos muy propios de ellos. Y algo que hacía es que recibía mensualmente los reportes de cada uno, de cada una de las áreas, lo que estaban haciendo, y lo leía personalmente el cardenal y respondía a ellos. Y les decía, a lo mejor les ponía 2, 3, pero ese seguimiento, y eso es lo mismo que va a pasar en sus parroquias. A lo que ustedes le den importancia y le dan seguimiento, es lo que ellos le van a dar. Si esto no se puede delegar. Nosotros, o sea, hay algo que se llama como el liderazgo ejemplar. Es lo que yo hago, acuérdense aquella famosa frase, el ruido de tus acciones hace tanto ruido que me impiden escuchar tus palabras. O sea, cuando nos ven a nosotros metidos en esto y orientados hacia esto, obviamente la gente empieza a imitar, empieza a seguirnos. Hay 2 tipos de indicadores básicos. Yo sé que para nosotros los indicadores más importantes son los indicadores cualitativos. Pero los indicadores cualitativos, en el fondo, el que sabe en profundidad de eso es Dios. O sea, nosotros no podemos juzgar con nuestros medios la profundidad de la vida cristiana de cada una de la gente de nuestras comunidades. Pero en la medida de lo posible, sí tenemos que encontrar algunos indicadores que marquen ruta, que nos digan. Y obviamente, ¿qué viene después de los indicadores? Es qué acciones vamos a hacer para que nos lleven allí. Entonces, en la medida de lo posible, tener indicadores cuantitativos y los cualitativos también ver qué cosas podemos medir dentro de lo medible, aunque esto es mucho más difícil. Hay algo que me parece muy interesante. Más, creo que traigo en la siguiente. No, espérate. Ok, no. Es que hay una lámina que tengo más adelante, pero me voy a adelantar. Cada vez más nos estamos orientando a medir lo que se llama los indicadores predictivos. Hay un libro que lo traigo en mi portafolio, hay un libro que acaba de salir que se llama Las 4 disciplinas de la ejecución. Y uno de los elementos que me parecieron más interesantes de este libro, que también es fruto de una investigación, a lo mejor ustedes han leído libros de Covey, Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Bueno, su hijo con un equipo hizo este libro en donde plantea 4 elementos, lo vamos a ver más adelante, de cómo dar seguimiento y cómo asegurar que las cosas sucedan. Pero los indicadores predictivos es, por ejemplo, vamos a suponer que queremos
tener una mayor participación en cierto tipo de actividades de la parroquia. Y creemos que la metodología para lograrlo es visitar casas. Un poquito estilo testigos de Jehová, ¿no? O sea, que van, bueno, imaginémonos, ahorita lo estoy simplemente poniendo como un ejemplo, tenemos que visitar y nos vamos a repartir. Y entonces cada uno de nosotros cada semana tiene que hacer 2 visitas. Entonces lo que mides no es el resultado final si están viniendo o no, sino si están cumpliendo las visitas. Entonces eso es lo que se llama los indicadores predictivos, mide aquello que crees que te permita lograr los objetivos finales que tú te propones. Entonces, asegúrate de hacer las acciones que te van a llevar al objetivo final, pero los indicadores es acciones específicas que se cumplan y que nuestra apuesta es que nos van a llevar en el camino indicado. Vamos a saber que trabajamos sobre esos indicadores y los cumplimos y no llegamos a los objetivos. En ese momento lo que tenemos que hacer es modificar aquellos indicadores porque seguramente estamos en una acción que no es adecuada. Entonces, midamos aquello, pues, que nos asegura que vamos a llegar hacia el final. Obviamente el seguimiento requiere, y por eso se ha insistido todos estos últimos años en la planeación parroquial, deben estar detallados por escrito, con acciones, con responsable, y la idea es que sea un responsable por acción. Aunque muchas personas participen en una acción, siempre pongan un responsable, porque si no se diluye la responsabilidad, y fecha. O sea, las famosas gráficas de barras que hemos utilizado en anteriores sesiones. ¿Por qué es importante esto? Porque si no hacemos esto, ¿cómo le vamos a dar seguimiento? Esto dice que es un compromiso que llega a acciones concretas, o sea, nos pone el propósito, pero ya aterrizado, y que nos va a permitir después dar seguimiento. No podemos dar seguimiento si no hay una planeación con acciones concretas. Eso es cuestión obvia. Esto es hasta para la celebración. Es interesante, vean cómo sus comunidades se organizan para muchas de las fiestas de la parroquia y que tienen una alta tradición. Y uno se sorprende la cantidad de cosas que hace la gente y lo bien que lo planean y se organizan. Es porque son elementos de sentido común que nos ayudan precisamente a asegurar que las cosas suceden. Bueno, es lo mismo de hacerlo, simplemente de una manera un poquito más estructurada a través, pues, de planes concretos. ¿Qué cosas les recomiendo en sus reuniones? O sea, acuérdense, ya que tiene indicadores y que empiezan a dar seguimiento, es periodicidad fija, no que sea siempre, me acuerdo los famosos, el primer viernes de cada mes. Bueno, se convierte en un hábito. El primer viernes si hay un día, los lunes al principio o la segunda semana, etcétera, es el hecho de dar, acuérdense, todo lo que ayude a crear hábitos va a hacer que las cosas sucedan más fácilmente. Hagan un formato sencillo. Yo lo que les recomiendo prácticamente es que reporte sobre los compromisos que hicimos, revisar indicadores y ver qué nos están dando los resultados, y tercero, definir los nuevos compromisos. Basta con eso. Dijimos en la planeación que íbamos a hacer esto. ¿Qué toca? Vamos a suponer que las reuniones son cada mes. ¿Qué vamos a hacer el próximo mes? Pasa el mes. Dijimos que iba a pasar esto, ¿qué pasó? ¿Cómo están los indicadores? ¿Y qué vamos a hacer el próximo mes? Si solamente usamos este formato, que es lo más sencillo que puede haber, empezamos otra vez a tener la disciplina mínima precisamente que nos lleva a conseguir resultados. Y siempre escriban los compromisos. Acuérdense, como dicen por ahí, el lápiz o la pluma más débil es más fuerte que la mejor memoria. Entonces es el hecho de que pongamos por escrito, aún el hecho de que vean que escribimos, eso ayuda. Me acuerdo que una de los empresarios mexicanos con los que trabajé mucho más tiempo fue con los Servige, los dueños de Bimbo.
Yo trabajé más con Roberto que con Lorenzo, pero Lorenzo tenía un hábito, traía siempre una libretita aquí, una libretita de esas que tienen así como su espiralita arriba, pero chiquita que cabía aquí. Y siempre, y cuando veía a alguien y le encargaba algo, le escribía en su libretita. Y ya sabía que si don Lorenzo escribía en su libreta el compromiso, como decimos en México, chin chin, man. Ya no había, porque sabía que la próxima vez que nos viera iba a sacar su libro. Y eso aún ya siendo presidente y que no tenía una autoridad directa, porque en ese momento la tenía su hermano Roberto, sacaba su libretita. Oye, qué bueno que te veo. Sacaba su libretita y ya sabías que no te escapaba. O sea, escribía y había solamente 2 maneras de borrarlas de esa libreta. Una es que se cumplía, entonces la tachaba. Ya se cumplió. La segunda es, ya no es oportuno. Pero eso no lo definía al que le había encargado, lo definían juntos. Oye, yo creo que esto ya no lo debíamos hacer porque ya cambió la situación. Ok, pero no lo puedes, o sea, yo no lo borro mientras no lleguemos al compromiso mutuo de eso ya no es. Y esa libreta, y digo, ustedes saben ahorita lo que es Bimbo, 140,000 personas. Yo cuando empecé a trabajar con ellos eran 28,000, están en 21 países. Y el que creó todo esto fue una disciplina donde el seguimiento fundamentalmente se basaba en una libreta donde se apuntaban los compromisos y donde no se borraban hasta que no se cumplían. Y obviamente si nos volvía a encontrar y no se habían cumplido, pues había alguna señal de advertencia, ¿no? para esta persona. Entonces son indicadores sencillos, no tenemos que hacer a cosas complicadas, pero esa disciplina es lo que invita precisamente a que vayamos caminando todos. Entonces, tener tableros, ya platiqué de esto. A veces son entrevistas con la gente, ¿cómo vas? Por ejemplo, si tenemos a alguien responsable de un apostolado muy importante y significativo, pues me reúno con las cabezas, pues por lo menos una vez al mes. ¿Cómo vas? ¿Necesitas apoyo? ¿Qué necesitas? Porque además llega un momento en que también si los dejamos solos, se sienten abandonados. Cada vez más vamos a necesitar el corazón, la mente y las manos de laicos que nos ayuden precisamente en el trabajo pastoral. Yo sé que nos arriesgamos a eso. O sea, no siempre, una cosa importante, cuando empezamos a trabajar con otras personas y están aprendiendo, hay el peligro de que haya equivocaciones. Tenemos que arriesgarnos a eso, pero estar cerca para ser como tutores, para ser como consejeros que les ayuden a eso, pero poco a poco que de manera más autónoma vayan trabajando. Pero yo he tenido muchas experiencias, o de jefes, por ejemplo, en organizaciones, que le encargan a alguien que no sabe algo, lo hace mal y dice, no, ya ven, no se los puedo delegar, siempre lo tengo que hacer yo. Entonces, al principio así son las cosas, pero tienes que seguir delegando y tienes que seguir ayudándole a que cada quien haga las cosas. El método de entrenamiento más antiguo de la humanidad es el famoso método demostrativo, que se conoce como el método de los 4 pasos. Desde que el hombre existe y desde que existen los talleres en la antigüedad, es el método más sencillo y práctico para adiestrar a la gente. Primero, dice, son 4 pasos. Paso número 1 es ve que la persona esté dispuesta. Que esté dispuesta, porque si más le digo, oye, mira, haz esto y te voy a decir cómo lo haces, pero el lograr atraer el interés. Segundo, demuéstrale tú lo que debe de hacer. Por ejemplo, esto en los talleres, el maestro, por eso se llama maestro, ¿qué hacía con el aprendiz? Mira, ven y observa cómo lo hago. Y hay muchas maneras, o te lo explico, o me ves hacerlo. Fíjense, tengo un primo que es de una familia muy rica allá en la Ciudad de México, y resulta que sus hermanos mayores, que es los que su papá había entrenado para que se quedaran con este gran grupo empresarial, tuvieron un accidente de avión y murieron los 2 hermanos mayores. Uno de ellos iba hasta con su esposa embarazada, fue cuando iban a Acapulco y al dar la vuelta para aterrizar se perdió el avión, un avión del Banco de México.
Y entonces el hijo chico, que en realidad ni había acabado, creo que apenas había acabado la prepa, no había estudiado, le dice el papá, ¿quieres realmente encargarte de este negocio? Y dice, sí papá, pero pues no sé, porque se había dedicado a 1000 otras cosas. Ahorita no doy más datos para no identificarlo. Pero entonces dice, sí papá, le entro. Entonces le dice, te voy a hacer una cosa, te voy a pedir que me acompañes a todas las juntas de consejos de administración. Yo en el camino, vamos juntos en el coche, yo te voy a explicar cosas para que vayas entendiendo. Y al salir te voy a preguntar qué fue lo que viste y qué fue lo que notaste. Y te voy a decir cuál fue mi impresión y mi visión de lo que sucedió. Y así fue. Durante varios años estuvo así. Actualmente es el presidente de este importantísimo grupo empresarial. Es más, para decir, son los dueños, entre otras muchas cosas, del famoso Pantalón en la Ciudad de México. Y tienen muchísimos negocios. O sea, ¿cómo aprendió? Viendo. ¿Cómo puede aprender nuestra gente? Oye, acompáñame. Mira, vamos a visitar a una familia o vamos a hacer esto. Entonces, el segundo es, veme o te explico cómo lo haces. ¿Cuál es la tercera parte? Ahora hazlo tú solo, pero yo te voy a ver, yo te voy a acompañar. Ahora lo haces tú. Tú vas a dar esta plática, pero yo te voy a acompañar. Si algo te falla, yo te completo, no te preocupes. Y le doy retroalimentación. Y por último, ya hazlo solo. Entonces, esa es la manera más sencilla, pero tenemos que lanzar, y que yo creo que en el fondo fue la metodología que Jesús utilizó con sus discípulos. Primero lo vieron, luego empezaron a actuar. Aquí quizás, ahí la manera en cómo le dio seguimiento Jesús fue quizás de otra manera, pero al fin de cuentas es la manera natural como se aprende. Entonces muy bien. Algo que nos falla mucho es mantener animando a la comunidad, ser animadores de nuestra comunidad. Si a nosotros nos ven como pastores cansados, como gente ya sin energía, pues obviamente vamos a contagiar ese estado de ánimo. Un buen pastor contagia, anima, cambia las conversaciones, por ejemplo. Cuando la conversación es que esto no se puede, es que esto no se puede, y él empieza a cambiar la conversación, vamos a empezar con lo que sí podamos. A lo mejor son cosas sencillas, pero vamos a comenzar. Entonces, esa parte a fin de cuentas, de animación y de reconocimiento es fundamental. Reconocer los esfuerzos y celebrar los resultados. Porque muchas veces somos muy críticos con lo que no funciona. Especialistas en el tema dice, para que un grupo se mantenga vivo y activo, debería haber 6 propuestas positivas. Hay un estudio muy amplio que hizo la Universidad de Michigan, el Instituto de Dinámica de Grupos, y dice, debe haber 6 observaciones, indicaciones, posturas o comentarios positivos versus 1 negativo. Y fue muy interesante porque esta investigación que se hizo en Estados Unidos, casi al mismo tiempo se estaba haciendo una investigación en Inglaterra, el Instituto Tavistock, viendo matrimonios que llevaran mínimo 10 años de casados y que de manera común se consideraba buen matrimonio bajo ciertas premisas, y encontraron que el buen matrimonio, los comentarios entre los cónyuges era precisamente en una proporción de 6:1. 6 comentarios y observaciones positivas versus 1 negativa. Ahora, las observaciones positivas no deben de superar el número de 12, porque si no ya es Disneylandia, ¿no? Todo es bien, todo es bonito, no pasa nada. No, eso es muy malo. O sea, los comentarios negativos, las observaciones críticas en un escenario de 6, por lo menos 6 aportaciones positivas, son muy ricos y muy valiosas. No sé qué, si ven la palabra reconocer, observen la palabra escrita, reconocer. ¿Qué notan? ¿Qué característica tiene como palabra? ¿Cómo? 2 veces conocer.
Sí, no, pero ven la palabra como está escrita, ¿qué notan? Tiene una característica muy particular ese tipo de palabras. ¿Ya la encontraron? Sí, pero vean reconocer. ¿Ya vieron? ¿Alguien descubre algo curioso en la palabra misma? ¿Qué? Exactamente. Se puede leer en este sentido o en el sentido inverso. Con eso no se les va a olvidar. Reconocer se puede, creo que se le llama, ¿cómo se llama? Políndrome, algo así se les llaman las palabras que se pueden leer en ambos lados. ¿Ok? Entonces y a mí me encanta el concepto de reconocimiento. O sea, ¿qué es reconocer? Y yo digo que tiene dos acepciones fundamentales. En español las tiene. En italiano es un poquito más fuerte. Pero reconocer es darme cuenta y también reconocer es agradecer. Vamos a darle un reconocimiento. Pero ¿cuál es la mejor manera de dar un reconocimiento? Hacer público que nos dimos cuenta. O sea, es señalar que los vimos, que nos dimos cuenta. Entonces es fundamental eso. Entonces, de hecho, en italiano tú dices riconoscente, o sea, agradecido. O sea, créanme, una de las labores, ya en el proceso de seguimiento, es reconozcan lo bueno que sucede y dedíquele más tiempo a reconocer lo bueno que criticarlo. Critique lo malo y cuestiónense, pero en un ambiente positivo en donde se invite a la gente a que actúe y a que lo bueno que hacen salte a la vista. Por ahí me llegó un documento que seguramente muchos de ustedes han leído del Papa Francisco, que habla de la imperfección. ¿Se acuerdan? Todos somos imperfectos, las familias son imperfectos, los cónyuges son imperfectos, y dice, y en eso lo que queda es el perdonar. Y va hablando todo el perdón, ¿no? Entonces, obviamente somos personas imperfectas, en comunidades imperfectas, pero que eso no nos desanime, eso es parte de la condición humana. Pero si en ese mundo nosotros fundamentalmente agradecemos lo bueno, obviamente vamos a estar alimentando. Todo esto también se le llama psicología positiva y hay un enfoque en desarrollo organizacional que se llama es indagación apreciativa, ya la he traducido al español, que es cómo hacemos preguntas y cómo nos preguntamos cosas que hagan que surja lo mejor de nosotros. De hecho, la semana que entra o en 15 días va a haber un congreso en la Ciudad de México en el cual se va a hablar fundamentalmente de este enfoque positivo que alienta en lugar de que castra, porque muchas veces el solamente ver lo negativo acaba castrando a nuestras comunidades que pierden la esperanza y pierden el dinamismo que tengan. En síntesis, ya terminando, ya para que puedan descansar. En síntesis, son dos láminas de síntesis. Es conocer nuestras metas y compromisos, saber cómo alcanzarlas con acciones concretas. No dejémosla, acuérdense, si no lo discutimos y lo definimos juntos, nos vamos a quedar después solos en la ejecución de eso. Si no definimos en concreto las acciones, después no le podemos dar seguimiento. No es ser cuadrados, no es ser gente tremendamente estructurada que no podemos hacer nada si no lo hemos pensado 10 veces. No es eso. Esto no mata la espontaneidad, simplemente da orden para poder trabajar en comunidad. Medir y conocer los avances aprendiendo de lo que funciona o no funciona y poniéndolo en un discernimiento delante de Dios. Asegurar los resultados, que lo que se dijo se haga y al final de cuentas reconocer aquello. De las 4 disciplinas de la ejecución que les decía de este libro, simplemente es un libro nuevecito, acaba de salir, ellos dicen es lo que nos ha funcionado. Nosotros también, veo que la copié y me cambió los colores, no me fijé, pero dice, primero, enfócate, o sea, especialistas en seguimiento dicen, hagan estas 4 cosas. Enfócate en lo crucialmente importante. No le des seguimiento a todo.
Dale seguimiento a aquello que vale la pena dar seguimiento. Actúa sobre las medidas de predicción, ya se las dije. No miras el resultado, sino a qué. Y esto es más importante en una labor pastoral, porque una empresa lo que se dedica, al fin de cuentas, está buscando unos números finales, porque es un negocio. Entonces, aquí lo que nos importa es que hagamos las acciones pastorales que se cumplan, que creemos que van a llevar a transformar el corazón de las personas. Entonces ¿qué acciones? No podemos medir al final el resultado final, eso lo medirá Dios. Pero lo que sí podemos medir, si estamos haciendo aquello que en nuestra apuesta es lo que más idóneo y que tenemos que hacer en nuestra parroquia. Crea un tablero de resultados convincente y que sea visible, que se vea, que la gente sepa. Y más, mientras la gente es más sencilla, más importante es que sea visible. A lo mejor son semáforos, verde, amarillo, rojo, a lo mejor son palomitas, lo que ustedes quieran, pero que la gente vea y sepa que va avanzando y establece a fin de cuentas un mecanismo de rendición. Vamos a sentarnos a evaluar cómo vamos. Creo que todos estos son elementos muy sencillos. No estoy hablando nada que tenga una complicación práctica, y creo que precisamente ahorita que estamos iniciando este ciclo, ojalá es un buen momento de recordar y encontrar que este momento de planeación es un momento fundamental de crear comunidad y de conversión de acuerdo a aquello que creemos significativo. Termino con estas palabras del Papa y dice: prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle. Había un filósofo, por cierto, un filósofo católico entre las dos guerras, Emmanuel Mounier, que hablaba mucho del compromiso de la acción. Algunos de ustedes probablemente por ahí hayan estudiado algo de él. Y él decía: siempre que pasamos a la acción nos vamos a manchar. O sea, la vamos a regar siempre. Yo digo como papá, es que los papás siempre estamos condenados a equivocarnos. Sin embargo, tenemos cada vez que buscar hacer lo mejor que corresponde a cada situación. Entonces dice, dice, manchada la calle, antes de una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Intentemos cosas nuevas. Me acuerdo que hace 2 años lo que dijimos es: ¿qué cosas nuevas vamos a hacer este año? Ok, lo que ya estamos haciendo bien y ya lo tenemos bajo control, perfecto. Sigámoslo haciendo. Pero ¿qué cosas, si cada ciclo nos volvemos a preguntar qué cosas hemos hecho que nunca antes lo hemos hecho y que no habíamos intentado? Empieza ese proceso de renovación. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el camino que el Señor le pide, y el camino se plasma precisamente cuando hacemos este ejercicio. Pero todos somos invitados a aceptar este llamado, salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Entonces, es con este espíritu, y esto sería este mensaje.